La fe en Dios, que es la que acabamos de ver en el episodio anterior, era lo que estaba moviendo a Abraham. Y mirábamos de la forma en la que él inició este viaje con un entusiasmo cuando el Señor le habló y salió de su tierra y de su parentela. Y también cómo el entusiasmo puede bajar, pero la fe y la confianza, la fe y la paciencia en Dios le permitieron alcanzar o mirar el cumplimiento de esta promesa. Pasaron años para que lo viera, el entusiasmo pudo haber menguado, pero él tenía la certeza que Dios habría de cumplir. También miramos cómo un encuentro con el sacerdote Melquisedec le abrió también la vista a Abraham para mirar no solamente lo que pudiera alcanzar aquí en la tierra, sino algo más allá de lo terrenal, más allá de la muerte. Como dice Pablo en Romanos, porque Abraham creyó que Dios podía levantar aún del medio de los muertos, de entre los muertos, a su hijo Isaac. Aunque Isaac hubiera sido sacrificado y hubiera muerto en ese altar, si Dios había prometido que de él había de nacer una nación, Dios tenía el poder para levantarlo también. Pero no fue así. No fue sacrificado Isaac. Sin embargo, la fe de Abraham se reafirmó al escuchar la promesa de Dios, recordándole que habría de cumplir todo lo que él estaba sosteniendo. Ese es nuestro Dios. Tenemos la confianza y podemos, como consecuencia, ser pacientes en el cumplimiento de cada una de las promesas que el Señor nos ha dado. Dios, de la misma manera en la que proveyó para que Abraham siguiera adelante, Dios también ha provisto un sacerdote de una vida indestructible para que su sacrificio sea efectivo para siempre. Es decir, estamos hablando de nuestro Señor Jesús. La lectura de la palabra de Dios, la lectura en la cual estamos meditando el día de hoy, se encuentra en Hebreos capítulo 7, del versículo 11 al versículo 19. Eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Así que te invito a que tomes un momento, tómate un tiempo por favor y escudriña juntamente con nosotros la escritura en Hebreos capítulo 7 del versículo 11 al versículo 19. En eso estamos basando nuestra enseñanza, en eso estamos basando la reflexión para este día. Y empieza el escritor de Hebreos diciendo en el versículo 11, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se había dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Esto es lo que encontramos en Jesús. El pastor de los Hebreos, como lo mencionan algunos comentaristas, el escritor de la carta a los Hebreos, él está diciendo que hubo una transición de ese sacerdocio, de ese linaje a través de los levitas, a este sumo sacerdote con una vida indestructible que es Jesús, que no venía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Esto es algo sumamente interesante porque trasciende más allá de lo que humanamente ellos podían haber estado esperando. Dice el versículo 18, por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Ya que la ley no perfeccionó nada, en su lugar tenemos una esperanza mejor, y esa esperanza mejor es Jesucristo. ¿Quiere decir que Dios se equivocó al instituir la ley? En ninguna manera. La ley cumplió con su tiempo. Dice la palabra de Dios en Romanos que la ley fue nuestro ayo, nuestro niñero, nos condujo, nos llevó a lo que realmente debemos de ser. Por eso nuestra confianza no está basada en el cumplimiento de la ley,
tampoco está basada en el esfuerzo que nosotros hacemos. Nuestra confianza de salvación está basada en lo que Cristo hizo y en la obediencia perfecta que Él tuvo. Eso es lo que nos lleva a comprender y entender que Él es nuestro sumo sacerdote, no solamente mientras estuvo aquí en la tierra fue perfecto, sino que también estando allá a la diestra del Padre como nuestro sacerdote, también es nuestro sacrificio perfecto, nuestro sacerdote perfecto. La ley no es algo que era útil. Fue útil, pero no perfeccionó. Es decir, me gusta cómo lo vemos de esta manera y quisiera ser lo más claro posible. Los sacerdotes, según el orden que estaban establecidos para los rituales, para el sacerdocio, para llevar al pueblo, donde cada día y cada semana y cada año se llevaban a cabo sacrificios, donde los levitas sacrificaban a los animales, se limpiaba el templo, los sacerdotes enseñaban la ley. Era un sacrificio temporal y pasajero. Ministraban asuntos temporales y pasajeros, pero creo que ellos también tenían en mente que algún día habría de llegar un sacerdote eterno, un sacerdote que habría de llevar a cabo un sacrificio para perdonar todos los pecados del pueblo. Lo podemos comparar de esta manera. La ley era un sacrificio ritual, o era de alguna manera, de alguna forma, una fe ritualista, basada en los rituales para poder abarcar a eventos temporales y situaciones que iban a pasar con el tiempo. Pero cuando Cristo viene, esto se convierte no en una fe ritualista, sino en una fe relacional, en una fe de convicción, en una fe de esperanza, en una fe donde va más allá de los asuntos temporales, donde va más allá de la muerte. Los sacerdotes descendientes de Aarón y de toda la familia de Leví ministraron asuntos temporales y pasajeros. Con las ofrendas, sacrificios y ceremonias que ofrecían fomentaban la obediencia a los mandamientos y a la ley de Moisés. Esto era lo que hacían. Eran propicios para reconocer las bendiciones de protección y provisión de Dios. Pero la obediencia jamás sería el rescate de una eternidad condenada a la esclavitud del dominio de Satanás. Solo Dios podía prometer y cumplir ese rescate inmerecido. Y eso fue lo que creyó Abraham. Cuando la fe de Abraham es puesta a prueba, Abraham tenía la certeza y la convicción de que no era su obediencia la que rescataría a su hijo, sino que era su fe en Dios. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hay una diferencia muy grande en basar los resultados de mi eternidad en mi obediencia, porque creo que me merezco todo esto porque he sido obediente. Pero Abraham no estaba creyendo que lo que habría de levantar a su hijo y lo que habría de cumplir la promesa era su obediencia. No había mérito en él. Era la palabra que Dios estaba diciendo. Y así nosotros podemos confiar, porque ya no estamos cumpliendo con todos estos rituales, porque ya no estamos cumpliendo con toda esta ley, porque ya no estamos cumpliendo con cada detalle, sino que estamos seguros y convencidos de que el mensaje de Dios es eterno y su salvación es para siempre a través y mediante la obra de Cristo. Así es como tú y yo podemos seguir adelante y tener la confianza de que no solamente aquí en la tierra, sino más allá de la muerte, esta promesa sigue vigente. El resultado de nuestra fe no está descansando en nuestras obras, sino en la palabra de Dios. Es por eso que Él es un sumo sacerdote, con una vida indestructible, y esa vida nos las comparte a nosotros. Soy el pastor Benjamín Esquer. Mi anhelo y mi oración es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios.